Yeah. Got it. Me he bajado un Zoom que está todo en inglés, tío. Vale, Bueno, ahora... ya lo traducí. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos con lo que hay. A ver qué nos traes por aquí y nos vas a contar. Primer tema. Hablamos de judicialización de la política. Concretamente, de que el Constitucional ha tumbado el primer estado de alarma que hubo, porque dicen que para lo que se exigió al personal, a la gente, a todos y a todas que nos encerraron en casa, tenían que haber declarado el estado de excepción. De todas maneras, la votación ha sido muy ajustada. Ha habido un desempate por el voto de calidad de la vicepresidenta, porque el presidente parece ser que está de baja o está ausente. En fin, tú nos lo vas a explicar un poco más y lo que significa todo ello. Aunque Bueno, Mili, como dicen ahora, a burro muerto échale moscas al rabo, porque sí, ha pasado mucho tiempo y lo hecho está. No sé lo que sí. significará todo esto, pero vale, perdona, adelante. No, bien, es decir, tenemos que decir que la sentencia, o como se llame, Sí, en este caso, plantea ya claramente que no existe la posibilidad de recurso patrimonial contra el Estado. Es decir, sí, que, bueno, lo cual a mí me demuestra, me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, es decir, sí. me demuestra una vez más que es una decisión claramente política, como voy a intentar demostrar argumentando. Bueno, habría que decir que el recurso es de Vox, la Sí. primera cosa. Entonces, y de ahí se deriva bueno, un hilo que podríamos extenderlo, que a lo mejor hoy no es el momento, pero quizás sí es otro día, y es la manera como Vox está conectando mucho más con altas instituciones del Estado, como puede ser en este caso el Tribunal Constitucional, que incluso el propio PP. Hay que ver que una parte del reconocimiento público, digamos, a Vox tiene mucho que ver también con su presentación como acusación particular en el tema del procés, que eso le dio una relevancia fundamental a nivel de medios, pero no únicamente a nivel de medios, sino también en determinados medios, ¿no? Llámese, por ejemplo, el ejército o llámese, por ejemplo, pues la judicatura. Entonces, da toda la impresión de que esto es un pago, ¿no? Un quid pro quo. Quid pro quo, perdón. Sí, doy para que me des. Exactamente. Lo hicisteis muy bien, chavalotes, con el tema del procés y ahora os tenemos que dar alguna razón en alguna de estas cosas bueno, que hacéis comúnmente, porque es que cada 2x3 la intervención de los y las representantes de Vox acaba con una amenaza de recurso judicial o de llevar ante la justicia, pues lo que sea, lo que fuere conveniente, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿por qué digo eso también? Digo porque, bueno, pues en primer lugar parece ser que, bueno, este tema lleva un tiempo ahí y parece ser que el anterior ponente, que era un tal Fernando Valdés, que en estos momentos está de baja porque tiene un tema pendiente con la justicia, cosa que también se puede pasar si eres miembro del tribunal. Este era más partidario de, y la ponencia que tenía presentada era una ponencia en otro sentido, ¿no? En el sentido de que quizás no se habían tomado todas las medidas en el sentido más legal y tal, pero que bueno, que eran absolutamente necesarias y tal. Bien, el relevo lo tomó un tal González Treviño del sector ultraconservador del Tribunal Constitucional y este señor pues ha defendido a capa y espada esta postura que fue ganando adeptos entre ese sector conservador y al final, pues como tú bien dices, también en el voto de calidad de la vicepresidenta, ¿no? ¿Qué salvan? Pues salvan al Estado de que le recurras, con lo cual
entre tú y yo, es una sentencia de mierda, si se nos permite la expresión, porque vamos, si me planteo que lo que ha hecho el gobierno es anticonstitucional, me lo planteo con todas las consecuencias, ¿no? Y salvan las medidas tomadas con respecto a los velatorios y a los entierros, que eso les parece bien. Que ahí no pudiera ir mucha gente, eso a ellos les parece razonable. Creo que no han entrado en el tema del fútbol, que hubiera sido curioso también, y los toros y ese tipo de cosas. Bueno, vamos allá, con un poco serio. España tiene una ley que me está intentado, a pesar de que no soy leguleyo, ni me interesa mucho, he intentado documentarme en este corto espacio que ha habido, porque las sentencias de ayer, miércoles, pues sobre qué decía alguna gente que se supone que sabe de esto, ¿no? Sí. La versión que a mí me parece, confrontada a varias versiones, ¿no? La de los aplausos, la de los abucheos, la de tal, la versión que a mí me parece más razonable es la siguiente. El Estado español tiene una ley de estados de alarma, excepción y sitio del año 1981, es decir, de hace 40 años, que no se ha transformado, y esa misma nomenclatura, alarma, excepción, sitio, tiene que venir motivada por cosas diferentes, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista formal de qué es lo que en ese momento el gobierno quería atajar, que era una crisis sanitaria, a eso le corresponde un estado de alarma. Es decir, textualmente, cuando habla del estado de alarma, dice, pues eso, situación de crisis sanitarias, catástrofes naturales, no sé qué, climáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por tanto, digamos, el título, pues lo cogieron bien. ¿Qué pasa en el caso de los estados de excepción? Los estados de excepción son aquellos que, mediante los cuales o a partir de los cuales las personas pierden sus derechos, sus derechos fundamentales, todos o una parte de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el Tribunal Constitucional? Es decir, vale, quizás tienes razón, bueno, sin decírselo, porque no les van a dar la razón en nada, ¿no? En que lo que tocaba para esto era el estado de alarma, ¿no? Pero como lo que hicisteis al final fue meternos en nuestras casas y eso es un derecho fundamental, pues entonces teníais que haber proclamado un estado de excepción. Curioso. Sí. Bien, es decir, que como yo soy el que interpreta la Constitución, si tú hubieras hecho un estado de excepción, gobierno bolivariano, yo te hubiera dicho que tenías que haber hecho un estado de alarma. Pero como has hecho un estado de alarma, yo voy y te digo que tienes que haber hecho un estado de excepción, ¿no? Porque es evidente que las medidas que se tomaban tenían que ver con la crisis sanitaria y tenían que ver con los derechos fundamentales de las personas. Sí. Pero también parece claro que no se pueden proclamar dos estados de excepción al mismo tiempo, el de alarma y el de excepción, ¿no? Entonces optaron por uno. ¿Por qué se supone que optaron por uno? O sea, más cosas que he descubierto. Cuando tú haces un estado de alarma, lo proclama el gobierno y luego cuando lo quiere refrendar tiene que acudir al Congreso de los Diputados. Pero el tiempo no está marcado por la ley. Es decir, ¿cuánto dura eso? No está marcado por la ley. Pueden ser 3 meses, puede ser, bueno, lo que sea. ¿Qué pasa con el estado de excepción? Y ahora tratar de imaginaros si el gobierno hubiera hecho eso. El estado de excepción hay que proclamarlo en el Congreso, no habría problemas porque tendrían mayoría, pero dura 30 días. Entonces, imaginaros al gobierno central acudiendo cuando falte una semana o cosa por el estilo, porque no sé desconozco cuál es el trámite entre la aprobación, la publicación, el no sé qué, no sé cuántos, pues acudiendo cada vez que quisieran alargar cada 30 días el tema, ¿no? Es decir, veis un poco o escucháis un poco las dificultades que planteaban una cosa y la otra para su aplicación, ¿no? Bueno, no ponen en duda que ante una situación de crisis sanitaria como esa hubiera que haber recurrido a eso, ¿no? Lo que dicen es no lo habéis hecho bien y no habéis aplicado la normativa que toca. La normativa que toca y por tanto, pues vamos nosotros y decimos
que eso es anticonstitucional, ¿eh? Y ya está, y se quedan ahí tan panchos, ¿eh? Como decimos, es una anticonstitucionalidad que no supone la pérdida de la cabeza por parte de Sánchez ni por parte de su gobierno, la posibilidad de que nadie, a pesar de que es probable que haya gabinetes de abogados que ahora quieran utilizar esa sentencia constitucional a lo mejor para intentar sacarle unos dineros al Estado o una cosa por el estilo. Pero lo dejan claro en la sentencia de que eso no, Sí, hay un vale. párrafo, exactamente, sí. ¿Lo preguntas o lo afirmas? No. Que lo dejo en que me lo confirmes. Es Sí, decir, que creo se que sí. afirma que no caben recursos patrimoniales contra el Estado. Esa frase más o Vale, menos así es casi textual, ¿no? sí. Entonces, bueno, la otra cosa sería decir que la oportunidad de la sentencia, ¿eh? Sí, porque ahí, para que la gente nos entienda, podía caber el que al que han obligado a cerrar, por ejemplo, una tienda o un restaurante, dijera, hombre, me habéis tenido cerrado tanto tiempo, no tenía que haber sido así, he perdido tanto dinero, por lo tanto reclamo al Estado que me devuelva. Imaginemos eso, la cantidad de lugares y sitios que podían haberlo hecho si Sí, no hacen esa excepción o esa aclaración en la sentencia, ¿no? claro, o por ejemplo, mi negocio era por la noche Sí, y ustedes no me permitía tenerlo, ¿no? sí, sí. Hablo de todo tipo de negocios, también del trapicheo y de lo que sea, ¿no? Es decir, Sí, sí, mi sí, sí. negocio es nocturno y usted me está diciendo que yo no puedo salir, ¿no? Ya en la segunda fase. O sea, estamos hablando todavía de la primera cuando nos encapsularon allí a todos y a todas. Mm. Eh, yo quería referirme también a la oportunidad, ¿no? Es decir, no me creo que esta sentencia salga este miércoles por casualidad, ¿eh? No me lo creo. A pesar de que cuando buscas en los medios se dice que han tardado mucho porque el primer ponente le pasó eso y entonces tuvo que dejarlo y entonces el segundo ponente ha estado ahí insistiendo y no conseguía las mayorías y entonces ha habido, no sé si hablan de 2 reuniones larguísimas, no sé cuánto es una reunión larguísima del Constitucional, ¿eh? Sé cuánto es una jornada larguísima de trabajo, pero no sé cuánto es una jornada larguísima del Constitucional. Mm. Y con eso no estoy diciendo nada, simplemente que no lo sé. Mm. Entonces, bueno, no sé, una serie de cosas, pero resulta que la sentencia pues sale ayer miércoles. Ayer miércoles era además un momento en que algunos territorios del Estado español estaban dando sus peores cifras, no de muertos, porque por suerte ahora no estamos en esa circunstancia, pero sí sus peores cifras de contagio, sus peores cifras de Hospitalizaciones y todo eso. hospitalizaciones, sus peores cifras en cuanto al trabajo derivado que hay en la atención primaria, sus peores cifras en el sentido de que, por lo menos en Cataluña, hay gente del sector sanitario que a la cual ya le están diciendo que no se coja las vacaciones porque no tienen claro que se las vayan a dar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues no sé qué quieres que te diga. O sea, aparte de la tomadura de pedo de si haces esto, yo te digo lo otro y al revés, a mí me parece realmente muy pretencioso por un lado, por parte de Vox y por otro lado, por parte de esta gente, pues sacar una sentencia de este tipo en un momento como este, ¿no? En un momento en que tenemos, ahora que ya no depende del Estado, vamos a ver si Vox le mete a todos los gobiernos de las comunidades autónomas o no, o solo algunos, pues tenemos, pues eso, gobiernos de territorios planteándose toques de queda, gobiernos de territorios planteándose volver a reducir horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece pues como aquello, ¿no? Que viven en otro mundo, o sea, que están en otra realidad, ¿no? Sí. Otros te En otro dirían parámetro. que los tiempos de la justicia son los que son, Sí, claro. etcétera, pero el Sí, caso sí, es no, la sí. sucedido. Mm. Está claro que los tiempos de la justicia son lo que son. Lo que pasa es que yo pienso que la gente que ejerce la justicia no puede estar al margen ni de lo que pasó en 2020 ni de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Sí. Y yo con esto no estoy haciendo una defensa
firme y cerrada de lo que hizo en su momento el gobierno central y tal, pero es evidente que se necesitaban planteamientos excepcionales y que además la mayoría de eso que se llama los países de nuestro entorno hicieron cosas parecidas o semejantes. ¿Cuál ha sido el problema? Que allí no ha habido un tribunal constitucional que les haya dado caña o que tienen leyes más actuales que han sabido combinar una cosa con la otra. Bueno, podría ser, pero yo pienso que un alto tribunal, un altísimo tribunal, como es el Tribunal Constitucional, a mí me parece que, bueno, pues que hace un flaco favor a todo con una sentencia de este tipo. Bien, el caso es que ha habido, como hemos dicho al principio, un empate técnico prácticamente, que ha habido muchos votos particulares, es decir, estaba dividida Sí, 5 a la toma 5. de decisión, es decir, eran 5-5 y creo que ha tenido que desempatar, bueno, creo no, ha tenido que desempatar la vicepresidenta y por los pelos, es decir, que tampoco hay una unanimidad absoluta en un tribunal de estas características, lo cual nos puede dejar a todos tener razón. Es decir, los que piensen que sí, los que como tú o como yo pensemos que no, otros compañeros que ya lo venían diciendo. Recuerdo aquí, por ejemplo, a Rafa Cid diciendo esto que nos están haciendo solo se puede hacer con el estado de excepción. Lo decía hace meses, desde un principio, y me temo que va a cargar sobre eso la próxima vez que tenga la oportunidad de hablar. Es decir, que deja un poco para los que razonen sobre el tema, porque ahora la sentencia ya está, contentos, es decir, les dejará argumentación, bueno, sí, pero justita, y si estos señores que son tan importantes, tan sabios y tan listos, y el máximo tribunal tienen tantas dudas, y no solo es la duda de uno, sino que de la mitad, pues fíjate tú, pues bueno. El caso es que ahí está. Dicen que lo máximo que puede suceder, Emilín, es que no puedan, Bueno, no puedan comprar casi el millón de multas que se pusieron a la gente que desobedeció, por ejemplo, el salir de casa fuera de lo permitido, sin perro y sin nada, ¿no? El que sacaba el perro de peluche a pasear y todo eso, que esas multas no las pueden comprar. sí. Bueno. Sí, lo cual será, quiero decir que, claro, todo eso si lo llevas al planteamiento más político institucional, pues significa pues, que aquellos que no las han querido aplicar, pues tenían razón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que, vuelvo a repetir, es una sentencia no solamente cargada de elementos jurídicos que como evidentemente estamos diciendo, llevaban a que el tribunal estuviera 5-5, la vicepresidenta también se podía haber abstenido, pero mira tú por dónde, también es de ese sector conservador y también es de las personas que están ahí que llevan más tiempo del que debieran y de las personas que seguramente que no quieren la renovación, pues bueno, pues eso, es decir que estos matices yo creo que son los más importantes en este caso, ¿no? Más que lo otro. No sé si el gobierno tenía que haber hecho un estado de alarma y al mismo tiempo un estado de excepción para poder justificar lo otro y renovar el estado de excepción cada 30 días y el de alarma cada 3 meses. Bueno, no sé, me parece... Bueno, o sea, me parece eso que normalmente se llama una discusión bizantina, ¿no? Es decir, al margen de que Rafa Cid o quien sea tenga la razón. Es decir, de hecho, yo a la gente, un poco lo que os estoy transmitiendo a los juristas que he leído, también dicen eso. Es decir, también dicen que precisamente, a pesar de la crisis sanitaria y todo lo demás, nadie preveyó en el 1981 una situación como esta. sí. Por tanto, esa también es otra variable. Hay que entender la absoluta excepcionalidad del tema. Es decir, no se había producido una cosa parecida desde 100 años antes. Sí. Bueno, entonces, no sé. Es decir, que las excepciones creo que también entran en los juicios jurídicos y todo esto. Bueno, cuando les interesa entran a tope. Sí. Pero bueno. Bien, no sé si quieres añadir más sobre este tema o saltamos. No, sí, saltamos.
si Pues quieres. saltamos, vamos allá. Vamos a hablar del emérito y de su fortuna, de sus dineros y de dónde los ha sacado y cómo. Hasta ahora se venía diciendo y se mantenía, o aún hay gente que lo mantiene, que él tenía una comisión por cada barril de petróleo que venía de los Emiratos y de los países árabes a nuestro país, de cada barril de petróleo que se importaba, ¿no? Eh, Hay que citar al Diario Público porque es quien en Mm, exclusiva y en diferentes, bueno, no sé cómo decirlo, diferentes artículos ha sacado a la luz todo lo que a continuación tú nos vas a contar o nos vas a ampliar. Y es que se ha enriquecido, se ha hecho multimillonario, ha juntado cantidad de dinero, ni más ni menos que con el tráfico de armas. Todo un jefe del Estado, todo un señor, su majestad, el rey Juan Carlos I, estaba metido en el tráfico de armas, básicamente también a los países árabes o en connivencia con los países árabes, porque después resulta que también vendían si hacía falta a Irán o a otro sitio, ¿no? Bueno, pues cuéntanos qué hizo este señor y parece ser que la documentación, incluso algún audio que acompaña la información que nos acerca el diario público, pues está la cosa muy clara y que si no estuviera tan clara ya estarían encima de ese medio de comunicación pues las querellas y todo ello. mm. Y no sé si este tema, Emily, va a ser un tema porque ya lleva por lo menos un par de días en los medios, un tema de debate y de tertulia con la suficiente amplitud como se tratan otros en los medios, ¿no? Yo no, hasta ahora no lo he observado, ¿no? Pero cuéntanoslo tú. Bueno, yo presupongo que una parte importante de nuestra audiencia conoce el artículo que publicó, editó bueno, sacó el martes Mm, y que venía firmado por Carlos Enrique Bayo, que es un hombre del que hemos hablado aquí en otros momentos. sí. De alguna manera es aquello de raza le viene al galgo que dicen, porque su padre también fue un brillantísimo periodista de investigación durante la etapa del franquismo y la transición. Y bueno, lo que tú dices, es decir, es un artículo tremendamente documentado que lógicamente, si fuera una mentira, pues significaría que Carlos Enrique Bayo y la directora de Público pues estarían en estos momentos en prisión, el diario estaría, bueno, se le habría aplicado pues no sé qué ley o no sé qué norma que seguro que sería constitucional y se le hubiera cerrado. Y y ha supuesto también, y no deja de tener su importancia, la 14ª vez en lo que llevamos de legislatura, que llevamos 2 años, la 14ª vez que se ha pedido una comisión de investigación Mm. al respecto, con nuevos argumentos esta vez, y que seguramente acabará como todas las anteriores, en este caso PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, el Partido Regionalista Cántabro y alguna otra cosa por ahí, votarán en contra En contra de esa de, comisión de investigación. efectivamente, de esa comisión de... Bueno, esos ya no votarán en contra porque ya no están en la mesa y ya no pasará de la mesa. O sea, pasará de la mesa. Es decir, todo lo que es el ala a la izquierda de apoyo al gobierno PSOE-Podemos, incluido a Podemos, claro, pues ha vuelto a pedir ayer miércoles, la formalización de esa comisión de investigación que evidentemente no llevará a término. Yo le recomiendo a la gente, para no explicarlo yo, pero sí voy a ir a grandes trazos, pues la lectura de ese artículo, ¿no? Lo recomiendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y también se lo recomiendo a aquellas personas que les gustan las novelas de ficción de trama política Mm. y las novelas de trama económica, ¿no? Porque es fantástico. Yo no sé si John Le Carré, que admiro,
hubiera sido capaz de diseñar una cosa como esta, ¿no? Pero bueno, ahí está, o ahí está por lo menos el argumentario que nos trae Bayo. Tú decías antes, yo creo que hasta ahora, es decir, el salto cualitativo que tiene este artículo es que hasta ahora, de alguna manera, bueno, evidentemente seguirá habiendo gente sin reconocerlo, pero más o menos una parte importante de la población ya había entrado en la dinámica, pues bueno, el rey ahí colocado, pues él ha metido la mano pues en lo que ha podido, se ha quedado con comisiones y tal. Incluso con aquella cosa de qué es de lo que más sabíamos, ¿no? Pues del ave la meca De la bala, Riad. sí. Bueno, pues entonces, pues ¿qué quieres que te diga, no? Si al final de eso ha sacado algo Renfe y ha sacado no sé quién y empresas españolas y tal, pues hombre, mal, pero ya sabemos que con seguidores hay en todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues si él era amigo del FA porque el saudí, pues bueno, ¿qué quieres que te diga, no? Mal, pero... Claro, el problema está cuando Bayo documenta otras cosas. Es decir, ya no estamos hablando de comisiones porque tú has hecho un viaje para allá y has ayudado a que Renfe gane, o Adif, ya no sé cuál de las dos, o bueno, cuando estaban juntas, gane el concurso, ¿no? Para hacer todo el montaje estructural, etcétera, etcétera, de ese tren de alta velocidad. Y ahora estamos hablando de que hace mucho, mucho tiempo, busco por aquí, creo que es 1970 y algo. 78, que es cuando se Sí, constituye por ahí, exacto. El actual rey o jeque o como se llame de Arabia Saudí, que entonces no era estaba en otra posición, y Juan Carlos I montan una sociedad que se llama Alcántara Iberian Export Limited, que Alcántara es una palabra de origen árabe que significa el puente, nunca mejor dicho, el puente. Y entonces ellos hacen pues una empresa al 50%, ¿no? Esa empresa al 50% tiene como delegados a dos personajes alucinantes, como es el señor Prado y Colón de Carvajal. Lo de Colón lo metemos ahí porque descubrió América y tal, y entonces, pues, oye, ¿cómo vas a despreciar ese tema, no? Sí, Si eres descendiente. es un descendiente Y directo de Colón, de Cristóbal Colón. claro, claro, claro. Sí. Y luego el otro Menda que hace de delegado es ni más ni menos que el señor Khashoggi, que, bueno, pues seguramente que a todo el mundo le suena, que es un señor que en su momento se estableció en Marbella y que hacía grandes fiestas y que todas las revistas de papel couché y algunos programas de televisión que imitan el papel couché, pues nos han hablado de sus grandes fiestas, pero claro, el tema no es que nos hablen de sus grandes fiestas, es que a esas grandes fiestas asistió prácticamente todo el gobierno de Aznar en su momento, los Cortina y compañía, es decir, mucha gente que está o que ha estado o que está en estos momentos en altos niveles de las grandes empresas y los grandes bancos españoles, etcétera. Es decir, que por ahí ha pasado muchísima gente que no sé por qué, me parece a mí, Manolo, que no solamente iban por la fiesta, por hacer la noche vicenca y ahora nos vestimos de blanco y ahora le echan unas fotos a mi mujer y tal, ¿no? Bueno, claro, lo curioso es el FA este de Arabia, saudí, yo no sé si puso él en la pasta o la puso su estado, que al final viene a ser lo mismo porque son estados prácticamente unipersonales. Pero claro, es curioso que en ese 50% el INI pone el 50% que le toca a su majestad emérita, el INI Instituto Nacional de Industria, pone el 25% y el FOCOEX, que era el Fondo de Comercio Exterior, pone el otro 25%. Es decir, que dos instituciones estatales ponen la pasta para tener esa. Pero ponen la pasta
en una empresa que radica, por ejemplo, en España o en Riad. No, no, ponen la pasta en una empresa que primero radica en Londres, por tanto, que no va a pagar impuestos en España, y que luego en el año 85 se irá a Malta. Y luego ya, bueno, con sus derivadas a Suiza y a otros muchos lados. Es decir, que ya empezamos bien, empezamos de coña. Una de las derivadas de eso es la que tú decías, y ahora nos vamos enterando de más cosas. Es decir, claro, España consigue un acuerdo maravilloso con los países del Golfo Pérsico y nunca ha tenido problemas derivados del petróleo, ¿no? De la provisión de petróleo. Lo que no sabíamos es que de cada barril de petróleo que llegaba a España, esta gente se quedaba con 1, 2 o 3 dólares por cada barril. Estamos hablando de los años 70, 80, no estamos hablando de la actualidad, que 1, 2, 3 dólares son dólares, pero son menos con respecto al valor de un barril. Y el valor de un barril en aquella época era prácticamente la mitad de lo que es en la actualidad el valor de un barril. Entonces, lo que nos descubre también ese artículo es las broncas que esta gente tiene con Fernández Ordóñez, e incluso una bronca monumental con Felipe González, por lo que dicen que eso de que aquí os vais a quedar con 2 o 3 dólares por cada barril, que ya os podéis olvidar. No sé si lo cumplió o no lo cumplió. En ese momento lo dijo. Bueno, esa sería una cosa. Es decir, la voy a traducir al lenguaje vulgar. Todos los españolitos y españolitas que en ese momento dependían en algo, por ejemplo, gasolina, gasoil, etcétera, del petróleo que llegaba, pues han estado pagándole una parte a Su Majestad y otra parte a los amigos de Su Majestad. Es decir, que eso que lo tengamos claro, o sea, que no era un domum, que no era una cosa que ponías voluntariamente, sino que te lo sacaba. Lo digo porque cuando nos extrañamos que, por ejemplo, el rey de Marruecos dice, no, y ahora todos los funcionarios tenéis que poner porque yo voy a construir una mezquita aquí y os lo voy a quitar del sueldo para tal. Pues bueno, hay otras maneras de hacerlo en las monarquías democráticas, como vemos. Y claro, la parte todavía mucho más sucia que esta es el tema de la venta de armas, ¿no? De ahí el traslado de Londres a Malta y a partir de ahí, pues toda la venta de armas. Hay detalles brutales, o sea, solamente citaré uno. Se habla de una venta a Marruecos entre los años 80 y 90. Marruecos, un régimen democrático, y por eso nuestro rey hermano y todo eso, por valor de 62.000 millones de pesetas, que entonces era mucho dinero, pero de esos 62.000 millones de pesetas, según Bayo, los mediadores se llevan 12.500. Es decir, se llevan prácticamente una quinta parte, no, sin prácticamente, si multiplicáis por 5 os sale incluso más. Es decir, es una absoluta brutalidad. Es decir, bueno, se vendió armamento a Egipto, recordar todo, podemos hacer un repaso de la historia de Egipto en los últimos años y saber para qué se ha utilizado ese armamento, fundamentalmente para reprimir al pueblo egipcio. Se vendió, como tú decías, a Irán, incluso en un momento en que Irán era nuestro gran enemigo, pero se vendieron porque se sabía que esas armas acababan en la contra nicaragüense o en la contra de Sudamérica, y eso se hizo con absoluta normalidad hasta que un poco el tema este de la contra estalló y entonces pues el señor Prado de Carvajal tuvo que desaparecer un poco de ahí y entonces eso se reformuló y todo por el estilo. Pero hay que decir que esta empresa es la mayor exportadora de armas de España durante todos esos años, estamos hablando de varias décadas, y que tenía detrás como gran cabecilla pues a nuestro emérito, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hemos descubierto en el primer capítulo, porque Bayo amenaza y me parece fantástico con seguir con el tema. No sé si uno a la semana o algo más intensamente, ¿no? Entonces, claro, que hechas acusaciones de este tipo, evidentemente imposible que sean desconocidas por los servicios de inteligencia del Estado español.
que ya sabemos que tenemos unos servicios de inteligencia muy eficientes Ujú. y tal, que es imposible que sean desconocidas por los diferentes gobiernos que han pasado. Pues bueno, es que esto bueno, es que esto es una hecatombe. Quiero decir, si quien en estos momentos, a pesar de que sus partidos en su momento y los gobiernos que estuvieran implicados en estos momentos no son capaces de hacer el esfuerzo de llevar esto a una comisión de investigación, de hacer una investigación seria y demás, pase lo que pase con el emérito y con la monarquía, bueno, pues volvemos otra vez a aquella discusión sobre la calidad de la democracia en España, ¿no? Bueno, pero da por hecho que no va a haber comisión de investigación. Es decir, Sí, sí, el PSOE sí, en sí. este caso se alía con el PP y con Vox sin ningún problema. Sí, Y sí. Yo Podemos, solamente establezco la retórica. sí, 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 sí. Vale. Muy bien. Por ejemplo, la retórica podría ser, si Vox es realmente, tal y como se presenta, un partido antisistema que está en contra de los chiringuitos y tal, joder, aquí tiene uno. Tú fíjate, Menudo chiringuito, sí. toda la abogacía de Vox puesta al servicio de abrir este chiringuito. Vamos a ver si Vox lo hace. ¿Eh? Sí, Vox espera, espera sentado, espera tan sentado. dispuesta a encontrar personas en Cataluña o en cualquier otro lado que hayan puesto 40 o 50.000 euros para comprar urnas, pues fíjate tú aquí el chollo que tienen. Es un chollazo. Y además sales en todas las teles y bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Vamos a ver. Muy bien, pues creo que no lo verán tus ojos, pero en fin. No, no, no. Yo también lo creo. Bien, por el tiempo que nos quedan, 15 minutos aproximadamente, vámonos a hablar de libertad de expresión. Tú me Sí. mandas un titular, Viva la libertad de prensa. Y yo te preguntaba, ¿y eso a qué viene? Y me decías, hombre, Telemadrid. Telemadrid es una televisión pública que todo el mundo conoce, pero en los últimos tiempos, después de una etapa negra, después de aquel ERE, etcétera, estaba recuperando audiencia y también calidad en sus emisiones. Había mucha gente que decía que valía la pena ver los debates, las tertulias, los programas informativos en Telemadrid porque se había recuperado desde que había recuperado su independencia y tenía un director general o una gente que la mandaba o la dirigía que no se metían o que se consideraban y lo ejercían como independientes. Pero este aquí que llegó la libertad. Llegó la libertad a Madrid, ganó la señora Ayuso y, entre otras cosas y lindezas, dice que lo que quiere es cerrarla, cerrar las televisiones de este tipo, lo considera quizás un chiringuito, y de momento, pues mientras la cierro, no la cierro y a lo mejor no la puedo cerrar y tal y cual, pues la voy a poner de gabinete de prensa de mi gobierno, ¿no? Y Uh-huh. ahí llegó la libertad. Viva la Sí. libertad de prensa. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues la primera ley de la liberticida Ayuso, no de la libertaria Ayuso, de la liberticida Ayuso, ha sido precisamente la ley de modificación de Telemadrid. O Ajá. sea, les ha faltado tiempo. Esa ha sido la primera. Hay que recordar que Ayuso se quejaba de que Telemadrid era la única televisión que era crítica con su presidenta, que eso, según ella, no pasaba en las otras teles. Es decir, que TV3 o la del País Valenciano o tal, o la de Andalucía, pues no eran críticas con sus presidentes y que a ella le pasaba, ¿no? Un poco lo que tú dices, es decir, hubo un momento en que se necesitó un acuerdo amplio para nombrar director general y la impresión que da, bueno, yo conozco algún trabajadora de Telemadrid, que en su momento estuvieron en el ERE y demás, pues hablaban de que se había recuperado, bueno, sabemos lo que es trabajar en cualquier medio de comunicación en la actualidad, sea público o privado, ¿no? Pero que habían recuperado una cierta libertad en los informativos, etcétera, una cierta capacidad, que había programas bastante interesantes y demás. Bueno,
Pues ¿en qué consiste la ley de modificación de Telemadrid así explicada en sencillito? Eso se aprobó el jueves de la semana pasada, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas cambian? Pues que en vez de director general tenemos, bueno, tenemos un director general prácticamente dimitido, pero en vez de director general, ahora en esta nueva ley hay administrador provisional. Pero el administrador provisional no tiene vigencia de cargo. Puede ser administrador provisional in eterno, como su nombre indica, provisional. Bueno, supongo que es una broma en el sentido de como todo el mundo nos morimos al final, pues bueno, pues al final, pues claro, es provisional, ¿no? Bien, ¿qué pasaba antes con las elecciones de los cargos en Telemadrid? Pues fijaros qué pasaba antes de que llegara la Libertad Madrid. Antes de que llegara la Libertad Madrid, Telemadrid tenía un consejo y ese consejo estaba formado por 4 miembros que eran elegidos por 2/3 de la Asamblea de Madrid, 4 miembros políticos, por decirlo de alguna manera, que eran elegidos por 2/3, lo cual obligaba a los grandes partidos, por lo menos, a llegar a acuerdos y demás, y introducir a alguien de algún partido pequeño si necesitaban esos 2/3 y no llegaban. Ahora no es así porque, bueno, perdón, lo voy a acabar para que veáis la redondez de la libertad. Es decir, antes eran 9 miembros, de los cuales 4 los elegían los partidos políticos con la necesidad de llegar a los 2/3 de la Asamblea de Madrid y otros 5 los nombraba los profesionales del sector. Es decir, una reunión de profesionales del sector, pues decían, pues considerábamos que las 5 personas más capacitadas para estar ahí del sector son, es decir, por tanto, periodistas y demás son tal. Bueno, ¿cómo es esto en libertad? Porque eso no es, ya vemos que no es nada libre eso. Es casi asambleario, es casi autogestionario, 2/3, mayorías de 2/3 y tal, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es decir, por favor. Pues ¿cómo es ahora? Pues ahora es que los 9 miembros los vota la mayoría simple de la Asamblea de Madrid, que donde vas a parar es mucho más democrático, vamos, Claro. y mucho más libre, sobre todo para ella. Bueno, pues eso. Entonces, se aprueba el jueves, se nombran a los 9 miembros, se nombra el administrador provisional, que cuando vaya bien, porque ahora es casi vacaciones, ¿sabes? Para septiembre o así, ya se llevará a la Asamblea General de Madrid para que se apruebe por mayoría simple. No por 2/3, es decir, por mayoría simple. Entonces, Es decir, dalo por aprobado ya. exactamente, es decir, este señor va a empezar a trabajar, porque como se llama administrador provisional, pues puede empezar a trabajar provisionalmente, ¿no? Y ahora vamos a la segunda parte del tema. O sea, la primera tiene su enjundia, pero la segunda aún tiene más, o casi tiene más, o sí, sin duda, tiene más. El administrador provisional de Telemadrid es un señor que se llama José Antonio Sánchez. Hasta aquí, bueno, es un nombre normal. Sí, José Antonio hay un montón. Sí, y Sánchez también, de Luis También. Nin. Pero vamos a buscar por qué ha sido nombrado. Es decir, ¿qué virtudes tiene este señor? Bueno, pues este señor fue en 2002, por cierto, gobernando el PP, director general de Radio Televisión Española. Española. Fue en 2012 director general de Telemadrid, también gobernando el PP. Y fue el autor del ERE que llevó a la calle prácticamente el 75% de la plantilla de Telemadrid, que entonces eran 860 personas. Plantilla inflada, como también bien conocéis en el País Valencià, inflada por las propias administraciones, especialmente cuando gobernaba el PP, que luego es imposible de aguantar económicamente y entonces ¡pam! Pero de ahí este hombre pasa en 2014 a ser presidente de Televisión Española, también gobernando 2014 el señor Rajoy, hasta final prácticamente de su mandato. Bien, esas son las virtudes que acompañan a este hombre que está en los papeles de Bárcenas, es decir, aparece como una de las personas que cobró un dinero del Partido Popular cuando trabajaba en el ABC, también ha trabajado en el ABC, si queréis más, si queréis ver un poco
la línea, ¿no? El currículum. El currículum, sí. Ujú. El currículum, en este caso sería el currículum oculto, que se llama en educación, es decir, la ideología. Bien, y que no tuvo ningún reparo en una de sus comparecencias en sede parlamentaria a decir que él, por supuesto, no era del PP, pero que siempre había votado al PP, y tampoco tuvo ningún problema en decir que le parecía bien que después de pasar por su mandato de presidente de Televisión Española, el PP le tuviera en cuenta para otros cargos, como evidentemente ha tenido ahora. Esto, quiero que nuestros oyentes tengan claro que esto no se llama chiringuito, o sea que esto es otra cosa, no es que te monta un chiringuito en Telemadrid, no, es que es otra cosa, es que eres una persona, pues eso, con un currículum brutal. Hay que recordar que este hombre consiguió las peores cifras de audiencia tanto en Televisión Española como en Telemadrid, pero eso... Es un mérito. Sí, claro, eso es un mérito. Es decir, si tú, en realidad es un mérito, es decir, si tú en realidad lo que tienes en tu mente, ¿vale?, es que solamente debe haber televisión privada y que las televisiones públicas son cosas bueno, pues de gente comunistoide y de cosa por el estilo, pues claro, lo que pretendes es que mientras que estés ahí, primero, que haya gente que se beneficie. Por ejemplo, este señor tiene, entre otros de sus atributos, el haber sido uno de los introductores del señor, ahora no me va a salir el nombre, este señor que ha sido detenido hace poco, el ventríloco, José Luis Moreno. Exactamente. José Luis Moreno ha hecho programas con él en Televisión Española, en Telemadrid y nuevamente en Televisión Española. Bueno, ya digo que el señor está en los papeles de Bárcenas, según él todavía subyúdice, y eso, que no ha tenido ningún problema en reconocer pues que él, bueno, pues ha trabajado bien para un determinado partido y le parece lógico que ese partido pues le recompense, aparte de que lo vota. Es decir, en definitiva, libertad de prensa, ¿no? Eso es la libertad de prensa. Claro, a mí, no sé cuánto tiempo nos queda, pero cuando leo, por otro lado... 4 minutitos, 4 minutitos. Sí, lo digo porque no creo que la izquierda, ni tan solo la izquierda parlamentaria, deba hacer lo mismo, no lo creo. Es decir, pero a veces hay momentos en que el nivel de puerilismo de alguna gente de la izquierda me parece alucinante. Es decir, cuando yo leo, y no tengo por qué no creérmelo, que la salida, por ejemplo, de un programa como Las Cosas Claras en Televisión Española tiene mucho que ver con el intento del presidente de Televisión Española de contentar también al PP, y por tanto que una de las cosas que el PP le ha pedido para estar sentado tranquilamente en ese consejo, en el que están, por supuesto, y tienen la representación que les corresponde por su situación actual, ¿no? O sea, por las elecciones de hace 2 años, pues que es un programa que va a caer, porque es una de las cosas que han pedido, porque entienden que es un programa muy crítico con ellos, y bueno, no solamente con ellos y con quienes pagan, ¿no? Con las eléctricas, etcétera, etcétera. Y eso se permite, porque se va a permitir, lo veremos dentro de unos días, pues a mí me parece alucinante. Ya no digo que se cambien las normas para que siempre esté gente afín y no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, llega un momento en que no sé, la respuesta a estas cosas es únicamente el pataleo, ¿no? Cuando, por supuesto, se pueden hacer muchas cosas respetando esa libertad de expresión, esa libertad de prensa, pero no haciendo el pardillo, ¿no? Y el tonto en este caso. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos... seguirá habiendo gente pensando que la libertad que predica Ayuso es la de poder salir por las noches y tomarse una cervecita, Y no, pero bueno, encontrarte al ex, claro. Sí. no es exactamente, y no Sí. encontrarte a tu ex, pero ya vemos de qué va la libertad de esta mujer. Si nos quedaban, que no creo que nos queden muchas dudas, pero bueno, que yo creo que semana a semana nos va a dar más argumentos para abrazar esa libertad que ella proclama, ¿no? Pues ha estado constantemente desde que ha llegado, pues con la sanidad, la privatización de las vacunas, ha vacunado el Corte Inglés, han vacunado en empresas privadas,
No vamos a hablar nada de la nave hospital, porque Sí. he hablado con madrileños que dicen, eso no es un hospital, hombre, eso es una nave que han montado allí y tal. Bueno, la nave hospital del Sendal, etcétera, etcétera, y la privatización de todo lo que pilla por delante y ahora, pues esta cosa de Telemadrid, que no es cualquier cosa. Un medio Sí, de sí. comunicación público que pagan todas y todos los madrileños y que con todo descaro además va a por él y no se Ujú. esconde o busca una persona más o menos desconocida, pero afín, sino directamente a por un señor que se ha declarado forofo de la casa, ¿no? Es decir, que Sí, sí, sí. Está claro, está claro. No, no, y además que se está, bueno, ya lo hemos visto en otros casos, pero que se está rodeando de, bueno, pues eso, de una gente que es afín, pero además es que es, pues del sector más así. Es decir, este hombre estuvo con Rajoy, pero empezó con Aznar. ¿Eh? Y, bueno, hay una, esto se nos sale un poco del tema que estamos tratando hoy, pero es evidente que Ayuso lo que es una enfant terrible de Aznar, ¿no? En realidad está, bueno, ya veremos qué es lo que puede pasar ahí, si al final se plantea como clara oposición a Casado y demás, pero que está escorando al partido, de alguna manera está escorando al partido pues hacia pues eso, los sectores más ultras, más conservadores, bueno, más, más nefastos en cuanto a todo este tipo de aspectos, ¿no? bien, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí y Muy nos bien, quedamos para oírnos si no pasa nada la semana que viene. de acuerdo, sí, muy bien. Aquí estaremos sin vacaciones, castigados por hacer tu programa. Es que, Sí, vamos. te quedas adrede, ¿no? Por el programa. Sí, vaya, por todo lo que le debo a mis oyentes, que diría Lola Flores. Bien, pues Muy bien, nos oímos, nos vemos y mientras tanto, que haya que se salud, que cuiden vaya mucho, todo bien y que la gente se cuide mucho, que esto está durillo. está duro, está duro. Mm, ujú. Sí. Nadie lo creía hace 2 semanas. Pero, en Sí, fin. sí, nadie, nadie, nadie. Bien, un Pues abrazo. nada, un fuerte abrazo. Hasta luego, Hasta salud. ahora, hasta luego, salud.